después de la guerra de Troya, el conocido caballo de Troya, que es fabricado por Odiseo, digo conocido porque es conocido en las frases populares, Ok. ¿viste? Decir el caballo de Troya, o no sé Sí. si frases populares, pero bueno, Sí, no de las conocido. falsas populares, pero sí, es como concepto, me Como parece. concepto, Sí, sí. Que el caballo como, de Troya es, los troyanos adoraban a los caballos, entonces los aqueos hacen que se retiran y les dejan un caballo de madera enorme que en el vientre tenía un montón de soldados sí, aqueos, ¿no? Entonces lo entran a la ciudad porque no podían entrar a la claro. ciudad, lo entran a la ciudad, festejan y a la noche Sí, queman toda la ciudad desde claro. adentro, ¿no? Entonces, Que igual, pará, es raro, porque yo me imagino un caballo que cuántos soldados podía llegar a tener. pero vos pensás que es o sea, es bastante O sea, era como grande. un monumento, un No, pero caballo. la idea de ese caballo no es que tenga todo el ejército adentro, sino de tener los soldados suficientes para matar a los guardias que estaban a la noche y abrir las Pero puertas. ponele, claro, ¿cuántos serían? Cinco o seis, ponele. No, ahí adentro habrá, no sé, 15, 20. ¿Vos Pero era una cosa gigante que medía Sí, 5 metros. sí, O sea, claro. era como una escultura, una cosa Sí, así. y sí, ¿Y, quién pensalo y así. ellos mismos lo abrieron desde adentro y salieron? Salieron a la noche Ujú. y antes de que puedan dar las alarmas, abren las puertas y entra el ejército Mm. a la ciudad. Sé que hay un virus Que es el que se llama troyano. el troyano, Y ¿no? bueno, sí. Y debe ser algo así, Y que sí. lo debes como descargar de Pero algún, está mal no dicho de sé, sin decir saber. troyano, porque troyano en realidad es el que lo sufre, ¿no? O sea, el troyano es el de la ciudad de Troya, es el que sufre la invasión. Sí, Entonces, a lo sumo el virus se tendría que llamar aqueo, no troyano. Pero, chistes internos, no sé si chistes chiste interno. internos. Pero digo, entiendo a lo que vas. El troyano es Sí, algo que te invade claro. desde tu propia computadora, Ujú, pero lo que digo, lo que se invade es Troya. claro. Entonces, el troyano en realidad es la víctima, ¿no? Claro, claro, los troyanos eran los que estaban peleando contra quienes en ese Contra momento. los aqueos, los aqueos son los griegos, Ok. ¿sí? ¿Los Eh, troyanos de qué imperio eran? no, supuestamente pertenecían a la parte de que hoy en día es Turquía, Ujú, ¿sí? No se sabe bien, hay algunas investigaciones arqueológicas que muestran más o menos dónde parece haber estado Troya, porque efectivamente parece haber existido. Pero bueno, hay una cosa muy particular que es que en la Ilíada, que es en el momento en donde se cuenta alguna parte de la guerra de Troya, tanto los griegos como los troyanos hablaban el mismo idioma, hablaban ok, griego. sí. Entonces parece que puede ser también o griegos ubicados en esa zona o, o directamente probablemente alguna parte del imperio persa, Ok, sí, o pará, sea, vayamos por sí. partes. Estábamos con es- Troya cuando viene el caballo troyano, que en realidad eso es una mamushka del original que ibas a contar, que era lo del Era la historia del cíclope. cíclope. Te devuelvo a la Ah, mamushka de... del cíclope. no, pará, que De no tan Odiseo. directo. No, a esto de los troyanos versus los... ¿Quién me habías dicho? Aqueos. Los Aqueos. aqueos son los griegos. Ok, Vamos a ponerlo siglo. así. En esto siglo V también. No, no. La guerra de Troya, a ver, no tiene un momento, no Más, se sabe bien. más. Más o menos se piensa siglo XI, siglo XII, Ok. creo. Pero no hay un Y me momento. dijiste los aqueos eran los griegos. Los aqueos son el conjunto de los pueblos griegos. Claro. ¿Sí? Que donde se puede decir que todavía Grecia era fuerte Sí, como pero esto es imperio. anterior al imperio, al momento, el mejor momento de Atenas. Esto Ok. es muy anterior. Ah, O sea, esto. es más, Atenas casi ni existía en ese momento. ¿Anterior o posterior? No, anterior, anterior. Ah, o sea, Atenas fuerte, ¿cuándo lo vemos? Siglo V, ¿Y esto no pasó en el 10 o 10 antes de Cristo? antes de Cristo, Ah, no te querido. escuché el antes de Cristo, Antes de Cristo. por eso no me daban las cuentas, Claro, para atrás. no En escuché el realidad antes te de diría Cristo. 12, o sea, se piensa que el periodo micénico, porque el jefe de la armada aquea es Agamenón, Ok, ¿sí? Que es el rey de Micenas. ok, El periodo que se llama micénico termina más o menos en el siglo XII, ok. ¿sí? Que bueno, ahí pasa una edad oscura, en donde mucho no se sabe porque no hay mucho registro histórico, sobre todo no hay escritura en esa parte, y después empieza a resurgir a partir de la literatura, algunas, y sobre todo sí, las epopeyas, después la lírica, etc. Ok, estos micenos eran parte del imperio griego. Sí, pero no pensemos en Imperio griego todavía, Claro, porque no eran griegos. claro. Lo único que compartían El estos pueblos, territorio, el territorio y la lengua. claro. O sea,
tenían una lengua similar o lengua en común, ¿no? Vos pensá que en ese momento es como si tuviéramos Córdoba, Buenos Aires, todas separadas, Claro, ¿sí? sí, Para que vos lo entiendo, entiendas. entiendo. Ahí sí, me Eh, gustó la comparación. sí, o sea, tenemos Micenas, Esparta, Ok, tenemos Pilos, tenemos Ítaca, que es ok, donde viene Odiseo, ok. ¿sí? O Tenemos sea, Creta. Esparta era parte de, o sea, fue después parte del imperio de Atenas. No, justamente está en guerra con Atenas. Ah, Esa es la ok. guerra del O Peloponeso, sea, muy era un posterior. Córdoba que, o sea, Es un Uruguay, te diría, más que claro, un ahí está Córdoba. Montevideo, Sí, Montevideo, ok, sí. listo, muy bien, me gustó. Porque Vamos a hacerlo así, las con esas comparaciones, comparaciones, me ok, gusta. ok. Sí, Esparta es la que históricamente está enfrentada a Atenas y es la que Ok, se pelea por la hegemonía del territorio, ok, ¿sí? Cuando se tienen que defender contra los persas, se van a unir todos y después cuando Esparta se da cuenta que Atenas quiere como ser imperialista, digamos, conquistar y tener influencia por sobre todos, Esparta hace su propia liga, la Liga del Peloponeso, ujú, y entran en conflicto entre los claro, dos, que van a ganar los espartanos igual, claro, ¿sí? Pero vos pensá que todo lo que nosotros tenemos como griegos, ujú, lo único que, o sea, lo que tienen en común es la lengua, ujú, que parece que tienen algún tipo de ancestro en común que se construye con los mitos ok. también. Eh, y, y bueno, ¿Y cuándo se forma el imperio de Atenas? Atenas ¿Y con imperiales qué siglo V, siglo V? Y sí, le duró poco. le duró muy poco. Claro, no es como el imperio Porque romano. después va a perder la guerra del Peloponeso y después va a aparecer la figura de Alejandro Magno. Alejandro Magno es de Macedonia, Ujú, ¿sí? Que Alejandro Magno va a conquistar todo lo que es la península helénica, o sea, todo el territorio griego espartano, y ahí se va a expandir, claro. ¿sí? O sea, le duró poco y aún así, qué loco, porque sus ideas prevalecieron mucho, Claro, pues, ya te acordás que, habiendo durado tan poco. O sea, no es normal, porque, bueno, pero es una civilización bastante antigua, o sea que si bien el predominio militar claro, el predominio fue lo que duró fue poco, no, poco, no su historia. su historia es larga, Su historia es ¿sí? larga, claro. Sí. Y bueno, se conserva, o sea, se conserva mucho. Y eso, y bueno, ese es el valor de la Pasa escritura que al también. lado del Imperio Romano, ¿cuánto duró poner el Imperio Romano? Como Y depende prevaleciendo. cuál sea el criterio. Porque el Imperio Romano empieza, Sí, ponele en el año 700 antes de Cristo. sí. No me acuerdo, hay una fecha que se dice, que es mítica, en realidad no está comprobada, que es supuestamente el primer reinado de Rómulo, ¿sí? Ujú, Que desde ahí los historiadores empiezan el periodo monárquico de Roma. Y hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, que es 492, 450, no me acuerdo, soy muy malo con las fechas, pero después de Cristo, o sea, por lo menos ya ahí tiene 1000 años. Pará. O sea, quiere decir que el predominio vino primero del Imperio Romano y después vino el predominio del Imperio de No, porque no te estoy Atenas. diciendo antes y después de Cristo. Ah, ok, ok. Sí, empezá a 700 decirlo. antes de Cristo Ok, empieza, no empieza el predominio, empieza a conocerse a Roma como la historia de Roma, sí. ¿sí? Más o menos. Y esa historia va a durar y va a pasar por muchas fases, va a pasar por un periodo de república y después de imperio con Augusto. Ujú, Y eso va a ir del 700 antes de Cristo, ujú. o sea, 700 años hasta el nacimiento de Cristo, y después hasta el año 492, 52, no me acuerdo cuál es la fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente, Después ¿sí? de Cristo. Después de Cristo, o sea, 1000 años Ah, mínimo, de- y Oriente sigue, Oriente cae después. claro. Constantinopla cae en el 1452, creo, o 53 O sea después que de Cristo. no llegaron a sí, llegaron a convivir. Los griegos y romanos, Sí. sí. Pasa que había una distancia, ¿no? Sí, igual está bastante cerquita, ¿no? Sí, pero para esa Pero, época bueno, esa distancia es lejos, ¿no? pensemos una cosa, que la historia del Cíclope está re ligada a esto, porque supuestamente la historia del Cíclope ocurre en Sicilia, Ujú. supuestamente, ¿no? ¿Vamos ya al cíclope? No, pero Ah, espérame. ok. Conviven, Grecia conquista la parte sur de Italia, es Ujú. más, por ejemplo, la ciudad de Nápoles. Nápoli, que nosotros decimos Italia, 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 es Neapolis, viene No. del Claro, griego. cuando yo estabas por decir, cuando dijiste Nápoles, dije algo de polis hay. Sí, No lo claro. había pensado. Porque eso es lo que se considera la Magna Grecia, que era la parte sur de Italia, que Ujú. le pertenecía a los griegos. Después los romanos se van a expandir y los van a sacar de ahí. Para.
Pero por eso también tiene influencia. Neópolis, Neo- porque era nuevo una para nueva ellos. polis, una nueva ciudad. Pero porque les quedaba muy lejos, ¿no? Por No, esto, porque la fundaron cuando se expanden por el Mediterráneo. cuando ya son imperio. Un poquito antes, te Ok. diría, ¿sí? Los griegos se expanden un poco antes, pero no quiere decir que sea influencia de Atenas Ujú. particular, o sea, ni siquiera de un estado griego, No, sino que simplemente el ellos pueblo, como cultura se ellos como expandieron. cultura dijeron, bueno, che, somos muchos acá, hay que Claro, porque capaz irnos. que al querer explicármelo por mi pensamiento muy de país, ¿no? Claro, Como no muy existían de, los países. claro, muy de este país hacía esto, este otro país hacía esto, Claro, lo y que en ese pasó es momento que eran culturas, no habían esas no, delimitaciones no, no, como no había tenemos límites ahora. claros, No, ¿sí? O sea, no es como tenemos ahora, que es un país con una constitución, nada, claro. es simplemente un pueblo que dice, somos muchos Lo que para se el lugar donde expandía era la estamos. cultura en realidad. Sí, y la lengua. Ujú. O sea, y por eso también nosotros tenemos muchas palabras de griego, porque los romanos adoptan Claro, un montón, porque tuvieron mucho contacto con los claro. griegos. A Eh, partir de Nápoles. no, a partir de todo el sur de Italia, que es la Bueno, Magna pero Grecia. empieza con Nápoles, digamos. Sur de Italia, no solo Nápoles. En Nápoles Nápoles. era la más fuerte. No No necesariamente, necesariamente, no, ok, no. Se consideran, eran polis que estaban ahí, ok. ¿sí? Que ahí tienen contacto y siempre además las lenguas cuando tienen contacto evolucionan, cambian. Y cuando se expande el imperio griego al sur de Italia, Sí. ¿quiénes estaban antes? Ahí había lo que se consideran pueblos bárbaros. Ok, No, la verdad que sé que antes de Roma, en la península itálica, estaban los latinos, estaban los etruscos, los umbrios creo también. Había varios pueblos, pero eh, lo que hicieron los griegos es fundar una ciudad en un lugar determinado y pusieron su influencia ahí, ¿no? claro. O sea, esos pueblos quizás no estaban tan desarrollados o no podían competir con ya por ejemplo, el poderío militar griego, Mm, ¿no? O sea, vos pensás que se ponen o sea, instalan su ciudad, empiezan a cultivar las tierras, ponen sus murallas y también tienen un sistema militar que es bastante avanzado sí, para la época. ¿Te acordás que claro. hablamos de los hoplitas y las Sí, falanges y todas sí, esas cosas? Que los romanos también la incorporan, claro. ¿sí? Entonces, en ese momento sí, tienen ese poderío, después los romanos se expanden y ahí los van a sacar a los griegos. Muy bien.